Bueno, lo primero que vamos a hacer entonces es instalar las librerías, instalar estos paquetes que queremos usar, que en nuestro caso es el tidyverse, ¿sí? Podemos instalar por separado cada paquete, pero bueno, ya que estamos, instalemos el tidyverse, hagamos todo de una y listo. Tenemos dos formas de instalar. Una es con esta función, con esta lógica, que es poner install packages y entre las comillas poner cuál es el paquete. En este caso puse reader, que se acuerdan que es uno de los paquetes de tidyverse, pero ahí también pueden poner tidyverse, ¿sí? Otra forma es acá. ¿Se acuerdan que acá tengo una solapita de paquetes? En paquetes se van a instalar y en instalar acá escriben tidyverse. Perdón, con Y. Ahí viene así, verse. ¿Ven? Y ahí aparece. Acá me dicen cuál es el CRAN, de dónde se va a conectar para bajar el paquete, y acá a dónde me lo está grabando. ¿Sí? Y instalar dependencias, que sería todo lo que necesite este paquete para funcionar. Una vez que ponen install, les debería aparecer acá en la consola, a ver, hagámoslo, como para que lo vean, aunque yo ya lo tengo, pero bueno, veamos. Tidyverse, ponemos install, y supuestamente acá en la consola, ven, empieza a salir así. Avísenme cuando esto esté. ¿Pudieron? Yo sí. Bien. Bueno, una vez que tienen Sí, ahora instalado, aparece una barrita de que está instalando. fantástico. Claro, si lo instalan por primera vez es posible que este proceso dure un tiempito, porque son varios paquetes que tiene que subir o actualizar. Sí, se puso loco, Bien, pero está. bárbaro. Bueno, entonces, voy a ir hablando mientras se instala, ¿dale? Eh, Una vez que uno instala el paquete, ya está en la máquina, ya está en el repositorio, R ya lo puede usar, pero todavía no está lo que se denomina activado, o sea, todavía no está cargado al R en sí para que el R lo use. Entonces, si yo solo lo instalo y ya empiezo a querer usarlo, me va a tirar error y no va a entender nada. Entonces, lo que hay que hacer es poner esto para activarlo o subirlo a este proyecto. Library tidyverse, ¿sí? Una vez que lo corro, fíjense de nuevo acá abajo, me aparece, bueno, Library Tidyverse. ¿Cuáles son los paquetes que me ha activado, que me ha subido? Todos estos que habíamos mencionado, ¿sí? El ggplot, el tibble, el tidy, el pur, dplyr, ta. Y acá está interesante porque me dice, bueno, cuidado que hay conflictos. ¿Qué quiere decir? Que hay funciones que son similares o se han llamado de la misma forma que funciones, por ejemplo, en stats, que creo que es como el paquete base de R, ¿sí? Entonces, cuidado que dplyr tiene filter y tiene lag, que también lo podés encontrar en stats, ¿sí? Entonces, una vez, cuando hagamos ahora, hay que, bueno, tener cuidado con eso. Que yo creo que le podemos decir, usame el filter de dplyr y no el filter de stats, que ahora lo vemos. Que en realidad se expresa así. Pones dplyr, dos puntos, filter, y bueno, lo que querés filtrar, ¿sí? Bueno, entonces, lo primero que vamos a hacer es, avíseme si ya funcionó tidyverse y vamos avanzando. ¿Sí? Bueno, sigo entonces. Otra que vamos a subir, que está interesante, que también creo que lo tienen que instalar y después lo tienen que subir, es el paquete datos. Este paquete datos fue desarrollado por R para Ciencia de Datos, ese libro que les contaba, y bueno, traducido por voluntarios a lo largo del mundo, muy amables de generar un paquete que tiene un montón de tablas de datos, que es posible que vayamos a usar algunas ahora y tal vez mañana ustedes. Así que eso, si quieren, de nuevo, instalar acá datos y lo instalan. Y después, para activarlo o cargarlo al proyecto, library datos. ¿Sí? Bien. Bueno, esta es, como todo en R, hay distintas formas de cargar tablas de datos.
Fíjense que una manera de cargarla se encuentra acá, ¿sí? En el ambiente, en donde yo puedo cliquear y decirle, bueno, subime del texto, de Reader, de Excel, de SPSS, de SAS y demás. Puedo cargar, por ejemplo, mi base de datos ahí. Yo no recomiendo hacerlo ahí, y me parece que no se recomienda, si uno quiere mantener registro de todos los pasos que ha hecho en el análisis, ¿bien? Si yo lo pongo ahí, no me queda registrado en el código, entonces después no voy a saber qué tabla de datos usé o dónde estaba mi tabla de datos, ¿bien? Entonces, lo que conviene es utilizar este tipo de comandos, read CSV. Fíjense que el reader, este paquete, puede leer un montón de tipos de datos. Puede leer TXT, puede leer CSV separado por punto y coma o separado por coma. ¿Bien? Hay que buscar medio que la configuración que tenga tu máquina, el Excel, ver si se separa por coma o por punto y coma, y en ese caso se usa SSV o SSV2. Yo necesito el 2 porque creo que está separado por comas. Entonces corro esta línea. Y fíjense que me aparece acá. ¿Bien? Me van avisando si se ve. La idea de cómo hago para subir una tabla es, bueno, read CSV, y entre paréntesis, acá le he puesto cuál es el archivo que yo estoy queriendo subir. A ver, necesito hacerlo así. Read CSV, fíjense que acá me aparece todas las opciones que yo puedo usar, y fíjense que al lado me aparece cuáles serían los términos que yo necesito decirle, si es que quiero, al programa, ¿sí? Entonces, fíjense que, bueno, yo lo subí como read CSV file, el file es el archivo de donde lo tiene que bajar, y bueno, call names es por si la primera fila es el nombre de las columnas, que creo que lo toma por default como que sí. Acá se preguntarán, SP ancho, esa tabla que yo les mandé por mail, pónganla por favor en la carpeta que ustedes estén usando como carpeta de trabajo, ¿sí? Yo en mi caso, bueno, tengo un lío enorme de carpetas acá, como verán, pero los datos lo he puesto en una carpeta que se llama datos. Entonces, si ustedes abrieron esto desde el proyecto que armamos la otra vez, les queda ya como carpeta de trabajo la carpeta donde esté ese proyecto, ¿bien? Entonces de ahí pueden simplemente decirle cuál es el archivo. Si ustedes no hicieron eso, tienen que dar acá la ruta completa de dónde está el archivo. ¿Bien? ¿Me avisan si se va viendo o si ya se cortó de nuevo? No, sí se ve bien, solamente que todavía sigue instalando todo el paquete. Ah, no me digas que sigue instalando. Uy, qué lento. Bueno. Bueno, de todas maneras, vayamos chusmeándolo, y esto como les queda, ustedes después pueden ir practicando y haciéndolo, ¿sí? De todas maneras, si lo pueden ver bien en mi pantalla y queda el video, después cualquier cosa lo ven cuando ya active. Sí, sí, recién terminó el mío, por lo menos de instalar todo. Bien, Pero se bárbaro. tomó su tiempo. Sí, es que a veces es largo. Y como tiene muchos paquetes, tal vez por eso tardó. Bueno, entonces, no sé si hasta acá se entendió de cómo subir el archivo. Bien, yo lo grabé, lo pongo en una carpeta, que en mi caso lo puse en una carpeta dentro de Curso R, dentro de donde tengo este proyecto, en una carpeta que se llamaba datos. Entonces, al llamarlo o al darle la ruta, al R para que diga, bueno, acá es donde está el archivo que quiero usar, pongo datos, la flechita y le pongo el nombre del archivo, ¿sí? Si yo llegara a no acordarme, por ejemplo, read CSV 2, bien, empiezo poniendo el coso, le digo, bueno, datos, hago así, fíjense que si yo pongo, no, era SP, empiezo a escribir y toco el tab, no sé si se pronuncia así, me aparece cuáles son los archivos que yo tengo en esa carpeta, ¿sí? Entonces tengo el ancho y el largo, que el largo lo vamos a ver más adelante, pero bueno, esos serían los archivos. Entonces, si yo no me acuerdo el nombre, empiezo a escribir más o menos, o simplemente pongo datos, tab, y el botón tab me dice, bueno, estos son los archivos que vos tenés, ¿sí? Y ahí puedo elegir cuál es el que quiero. Bueno, estas son como
pequeñas funciones que me permiten chusmear un poquito de qué se trata la tabla. Head me muestra las primeras filas. Fíjense que es una tabla ancha, ¿no? Donde tengo en la primera columna los sitios, y después tengo las especies en las siguientes columnas, y acá tengo lo que serían sus abundancias. Todo esto es medio ficticio, medio armado, pero bueno. Le quiero preguntar, por ejemplo, si SP1 es numérico. Entonces fíjense que se dice is numeric, es como que le estoy preguntando, ¿es numérico esta columna? Y me dice acá, me da una respuesta lógica, donde me dice que sí, es numérica. Bien. Después, STR se usa para ver la estructura. Entonces, si yo pongo STR y especies, que acuérdense que especies, así llamé mi tabla, ¿no? Me dice, a ver, STR especies, pero se subió raro, ¿ven? Acá está, bien. STR me dice, bueno, es una tabla de 7 por 9, 7 filas, 9 columnas, en donde estas son cada columna que yo tengo, y fíjense que la primera me dice que es carácter, que tiene 7 categorías, y las otras son numéricas, ¿bien? Entonces está bastante piola. Después, bueno, si quiero, por ejemplo, que me dé solo la estructura de sitio, le pongo en CTR, acuérdense, especies, acuérdense que el simbolito este de pesos es como que me está diciendo, bueno, de especies, dame la columna sitios, ¿sí? Fíjense que si yo pongo especies y el simbolito de pesos, me sale nuevamente acá cuáles son las columnas que tiene mi objeto o mi tabla de especies, ¿sí? Entonces puedo elegir, por ejemplo, especie 2, y me dice, bueno, estos serían los valores que encontrás en especie 2. ¿Bien? Avíseme si hasta ahí vamos. ¿O se cortó? De un lado se escucha bien. Bien, de 10. Bueno, vamos entonces a el tidyr, que recuerden que el tidyr me ayudaba a modificar mis tablas, ¿sí? Entonces la idea es que vamos a usar esta tabla que es bien simple, que es una tabla ancha, y vamos a ver si la podemos convertir en una tabla larga, en un formato de tabla larga, porque recuerden que cada tipo de análisis usa un tipo de tabla determinada, entonces está bueno saber modificar la estructura de mi tabla para adaptarla a esos análisis, ¿sí? Entonces, bueno, vimos que la función dentro del tidyr era pivot longer, ¿sí? Pivot generalmente es cuando vos pones en un punto y girás, esa es la idea, me parece, y longer quiere decir que te lo va a volver a una tabla larga, ¿sí? Veamos entonces cómo es la idea de esta función. Pivot longer es la función, así se llama. Entonces, lo primero que le pongo es a cuál es la tabla que yo quiero transformar. Bueno, quiero transformarla en especies, ¿sí? Después, ¿cuáles son las columnas que yo quiero transformar de columna a una sola columna? Y, a ver, vamos de nuevo. Esto calls es como que le estoy diciendo al R, estas columnas quiero que me las hagas en una sola columna y que cada una sea en realidad un nivel de categoría, ¿sí? Entonces, le digo, bueno, dame la columna, es especie 1, especie 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, y ahora van a pasar a ser mis niveles dentro de una variable categórica que le voy a llamar variable SP, ¿sí? Y los valores que teníamos en las celdas de cada columna van a ir a otra columna nueva que se va a llamar abundancia. ¿Bien? ¿Se entiende más o menos la lógica? Entonces, la idea es que acá le estoy diciendo al R, todas estas columnas corresponden en realidad a niveles, categorías de una sola variable categórica a la cual voy a llamar variables SP. Entonces, mi tabla que era ancha, transformarme en larga y agregarme estas dos columnas nuevas. Una que se va a llamar variable SP y otra que va a tener los valores de abundancia. Entonces, si yo la corro, fíjense que me aparece acá otra que tiene 56 observaciones. Ya no tiene 7 filas como tenía antes, sino que tiene 56. ¿Sí? Si yo la vuelvo a llamar,
acá tal vez se haga re larga, a ver, me va a mostrar probablemente las primeras. Fíjense cómo cambió. Tengo entonces el sitio A, que se va a repetir la cantidad de veces como especies yo tenga, o sea, 8 veces. Las especies que antes eran columnas se me vuelven filas y sus abundancias están acá en una nueva columna. ¿Bien? Si yo quisiera, de golpe, esta sería como una tabla que yo transformé, ¿sí? Que tal vez necesito guardarla para hacer un análisis dado. Esta es una forma de guardar la tabla. Entonces pones en inglés, escribir SCB, write.scb, cuál es la tabla que yo quiero escribir, que se llama especie largo, y cómo la voy a llamar, y en dónde la voy a guardar. Quiero que me la guarde en la carpeta datos que yo tengo en la computadora de ustedes, pónganla en la carpeta donde a ustedes les parezca, les quede más cómodo, y yo la voy a llamar spp_largo.csv. ¿Bien? Una vez que corran esta línea, les debería aparecer entonces acá, yendo a la carpeta donde la guardaron, les debería aparecer la tabla. Les quiero mostrar, porque bueno, a mí lo que me pasa cuando yo hago eso es que me queda una tabla rara. A ver, no sé si tengo que dejar de compartir y compartir esto. Espérenme que les comparto, porque si abren el CSV directamente en el Excel, les va a aparecer esto. Digo, para que no se asusten. Generalmente, avísenme si se ve, les aparece esto, que es un bajón. O sea, ¿qué he hecho? Esto es un error. Ahí se ve. ¿Sí? Bien. Bueno, no se preocupen, porque esta es la forma en la que lo va a guardar probablemente R, pero si pintan la primera columna y se van a datos, y en datos se van a texto en columna, les va a aparecer este texto, le marcan en delimitado, ¿sí? Siguiente, y fíjense que acá está separado por coma, ¿sí? Entonces le ponen coma, finalizar, y ahí me la separo, ¿bien? Entonces esta cualquier cosa la pueden ya guardar, y listo. ¿Desea? Sí, sigo. ¿Bien? Entonces ya le queda. Fíjense lo que les decía, que los nombres de las filas generalmente no tienen un nombre de columna. Si ustedes no le ponen nada acá, R esto lo toma como nombre de fila. ¿Bien? Bueno, me voy entonces de nuevo al R. ¿Cómo van? ¿Los mareé o van bien? Bien. Solamente yo tuve problemas nomás con el tema de la carpeta para poder seguirla. A ver, En contame. mi computadora. Contame No fue porque... porque no, o sea, cuando tenías que designar en la línea 29, cuando tenías que, por ejemplo, vos tenías tu carpeta que era datos, yo Sí. tengo otra carpeta y la vinculé y no me figuraba. A ver, ¿querés compartir tu pantalla y lo vemos? Porque no entiendo cómo es la pregunta. Vos tratás de vincularla y no encontrás Compartir la la carpeta. pantalla y vamos viendo. Para generar Bueno. la carpeta datos, yo la armé directamente en la carpeta, no en el R, ¿sí? Vos al R le tenés que dar una dirección que ya existe en tu computadora. Entonces, si Sí, sí, querés... eso es lo que ¿Sí? hice, Bien. pero acá en Ponela esta línea, porque ahí estoy compartiendo. compartirla. Dale, de 10. No sé por qué no encuentro mi R He asignado mi carpeta también así como curso R, pero no, Bien. no me la vincula si me genera error, por eso. A ver, mostranos entonces Pero acá a la derecha donde dice Files, Sí, mostranos Files y déjame ver cómo es la carpeta. Bien, bien. Fíjate que esta es tu carpeta de trabajo, ¿no? sí. Pero vos no tenés... Bueno, espera, empecemos por uno. Acordate, cuidado, que curso R no tenga espacio, porque eso te puede Claro, sí, generar... sí, eso me di cuenta, por eso estaba Bien. que acá. Después, vos ya tenés curso R como proyecto dentro de la carpeta curso R, ¿sí? Entonces no Sí. necesitas acá poner curso R. Ah, bueno. Entonces borrate nomás desde la línea curso R, borralo y dejas solo el nombre del archivo, ¿bien? Yo puse datos y la barra porque mi proyecto está hecho en curso R. Ahí está, ¿eh? Ahí lo cargo. Ahí va, ¿Listo? ¿ves? claro, Bien. era ahí. Bueno, Listo. entonces comparto. A ver.
una ventana y Gracias. seguimos. No, no hay de qué. Ahí estamos. Claro, ¿ves? Yo lo tengo en curso de R, que fíjate que te digo a vos y yo también lo hice con espacio, fantástico. Pero acá tengo mi proyecto, ¿sí? Entonces, esta es mi carpeta de trabajo. Entonces, si los archivos están en mi carpeta de trabajo, no necesito mencionar nada. Como yo, dentro de la carpeta de trabajo, hice otra carpeta que se llama datos, por eso es que al cargar la tabla tuve que poner datos antes. ¿Bien? Bueno, y fíjense entonces, al grabar, exactamente lo mismo. Si ustedes quieren grabarlo simplemente en la carpeta curso de R, esto no lo tienen que poner, ¿sí? Lo tienen que poner así. Y fíjense, si yo esto lo corro, me aparece especie largo CSV en mi carpeta donde está el proyecto que generamos la clase pasada. Si yo, en cambio, quiero grabarlo en alguna carpeta que esté dentro de mi carpeta de trabajo, como por ejemplo datos, sí le tengo que poner acá datos. ¿Bien? Es como que le tengo que dar bien detallado cuál es la dirección o cuál es el camino donde tiene que guardar los archivos al R. ¿Bien? Bien. Bueno, entonces, ahí ya, como vieron, pudimos modificar una tabla ancha a una tabla larga. El proceso inverso es lo mismo, solo que en vez de pivot longer, es pivot wider. ¿Sí? Pero es exactamente lo mismo. Fíjense otra cosa que me di cuenta, que está bastante interesante, ayuda a, ¿cómo es?, a ahorrar tiempo, es que cuando yo le digo qué columnas quiero seleccionar, tengo algo que me dice, seleccioname las columnas que empiecen con, starts with. Entonces yo puedo, si mis columnas que yo quiero seleccionar, ninguna empieza con lo mismo, bueno, tengo que nombrarlas a todas, ¿sí? Pero en mi caso, todas empiezan con SP. Entonces fíjense que si yo hago así, es lo mismo que arriba, solo que las reduje a Start with SP, nada más. ¿Bien? Si yo lo hago de esta forma, me lo toma también, exactamente igual. Me va a seleccionar todas las columnas de mi tabla que empiecen con SP. Esto está bueno, porque si yo, por ejemplo, acá tengo 8 especies, pero si yo tuviera, no sé, 300 especies, es un bajón ir poniendo, seleccioname qué sé yo, especie A tal, especie pa, la especie pa, es como un bajón. Pero si yo, por ejemplo, cuando estoy pensando en cómo nombro a estas especies, le pongo algún signo o algo al comienzo, que sea igual para todas, me va a facilitar esto, ¿no? Al momento de cambiarle la estructura a mi tabla de una ancha a una larga. Si es que mis análisis necesitan, ¿sí? Porque a veces cuando haces un multivariado necesitas que la tabla sea de una forma, pero después cuando haces una regresión necesitas que sea de otra forma. Entonces está bueno tener como estos pequeños consejos o esas pequeñas tips donde me faciliten un poquito el trabajo. ¿Bien? Bueno, el separate y unite. Bueno, mi inglés es como malísimo, pero vamos. Vamos a usar la tabla 5 del paquete de datos. Entonces, lo que tiene cuando usas un paquete que tiene ya tablas y datos es que no necesitas cargar nada. Al cargar el paquete ya están todas las tablas puestas, ¿sí? Es como que ya tenés acceso a todas las tablas. Entonces, lo que vamos a hacer es ver esta tabla 5, que fíjense, parece que es una tabla con países, con siglo, año y alguna tasa de algo, que pareciera que es algo de la población. Bueno, que esta nos viene re bien para ver el tema de separar, porque fíjense que los valores de tasa están separados justamente por esto, por esta liñita, ¿sí? Que bueno, que a veces yo no cargaría así los datos, pero bueno, imaginemos que necesitas cargarlos así por alguna razón y sobre todo hagámoslo más a modo de ejercicio de cómo funcionan estas funciones de separar y unir. ¿Bien? Fíjense que es más o menos lo mismo que pensamos cuando hacíamos pivot longer o bueno, pivot wider, que va a ser lo mismo también. Empezamos con separate, que es la función, es lo que yo quiero hacer, ¿sí? Le estoy diciendo. Después, ¿cuál es la base de datos o la tabla que yo voy a hacer esto de separar? Bueno, quiero hacer en tabla 5, así se llama mi tabla de datos. Y acá fíjense, bueno, ¿cuál es la columna que quiero separar? La tasa. ¿En qué las quiero separar? Bueno, las quiero separar en dos columnas, que una se llame casos y la otra población. Fíjense
que acá entramos de nuevo a lo que veíamos ayer, que como esto es un vector, ¿sí? Un vector de términos, utilizamos la letra C. Y como no es numérico, sino que son letras, son palabras, las vamos a poner entre comillas, ¿bien? Acá simplemente le vamos a decir, bueno, cuál es la separación, cuál es el símbolo que me está separando los valores que vamos a poner en casos y que vamos a poner en población. Bueno, en este caso es esa liñita. Y acá en convertir, es que generalmente cuando uno, fíjense que tasa lo está tomando como carácter, ¿no? Porque como tiene ese símbolo raro, el programa no te lo toma como si fuera un numérico. Entonces, lo que dice convert es, por favor, convertímelo en número. Entonces, lo corro. Y fíjense que ahí me lo separa. ¿Bien? De todas maneras, esto les queda, ¿no? Y está, y bueno, cualquier cosa lo pueden revisar acá. Pero si no se acuerdan de qué es lo que tengo que poner, cómo era que tenía que escribir, recuerden que si pongo un signo de pregunta y pongo la función y corro esto, me debería aparecer acá, en esta parte de ayuda, cómo se funciona. ¿Para qué sirve la función? Y cuáles son los valores que yo tengo que poner, ¿ves? Y explicando cada argumento. Bueno, ¿a qué me refiero con dato? Es el data frame. ¿Qué quiere decir columna? Es la columna del nombre o la posición, o sea, es lo que yo quiero modificar, en qué lo quiero cambiar, ponga los nombres de las variables nuevas a crear, ¿bien? Entonces, algo bueno que tiene el R en ese sentido es que si son despistados como yo, que me olvido, la verdad, las cosas bastante rápido, tenemos esa ayuda de cómo funciona cada una de las funciones. ¿Sí? Y bueno, para unite, fíjense que lo ponemos así. Bueno, unimos la tabla 5, ¿en qué? En nueva, ¿y cuáles son las columnas que voy a unir? Siglo y año. ¿Bien? Entonces, si yo corro esto, fíjense que me aparece de esta forma. Algo bueno que vi, porque cuando la unía te lo pone con algún separador, que a veces está bueno mantener esa separación, y a veces uno no quiere que quede la separación. Entonces, si no se quiere, se pone que la separación sea nada, o sea, solo se ponen las comillas. Si yo acá le pongo que la separación quiero que sea una barra así, me aparece esa barra, y si le pongo nada, me lo une todo. ¿Bien? Avísenme cómo van. Y si están pudiendo llegar hasta acá, si tienen alguna consulta. Si yo voy a ir bien, si no sé. Bien, bueno, esta parte es más bien entender cómo puedo ir organizando mi tabla, ¿sí? Si yo necesito unir dos variables, si yo necesito separarlas, si yo necesito organizar mi tabla de una forma, con una estructura o con otra. Claro, un tipo de filtrado especial que uno puede seleccionar las columnas que quiere, los datos. Bueno, ¿ves? Eso de filtrado viene ahora con el deplir. El Ah, deplir me permite seleccionar, filtrar y modificar, ¿sí? Tengo el select, por ejemplo, voy a seguir trabajando con la especie, con la tabla de especies que les pasé, y yo acá, por ejemplo, pongo, bueno, seleccioname de la tabla de especies, el sitio, y la especie 1 y la especie 2. Quiero que me seleccione solo esas tres columnas, nada más. ¿Bien? Entonces me las selecciona. Ponele que tenga que hacer algún análisis donde solo esas dos columnas las necesito, y bueno, necesito sitios también para categorizar. ¿Bien? O si necesito una sola columna, pongo solo especie 1, esto lo borro, ¿sí? Y me sale solo especie 1. Y esta también, acuérdense, que puedo cambiarla, que puedo guardarla, perdón, como objeto. Recuerden que si no ponemos esto de asignación y un nombre, R me da el resultado acá, pero no lo guarda en ningún lado, ¿no? Entonces, si es algo que necesitamos usar a después, está bueno ir guardándolo y que me aparezca acá, ¿sí? Bueno, el filtrado, filter, es similar a lo que hace Excel, eso que estabas diciendo vos, Samuel, que la idea es filtrar todas las filas que tengan algún valor o alguna característica que nosotros le indicamos acá. Entonces, por ejemplo, quiero que me filtre la columna especies, donde los sitios solo sea el sitio A. Entonces me va a dar solamente la columna, la fila que tiene el sitio A con todas las columnas de las especies. ¿Sí?
O, por ejemplo, quiero ver donde la especie 1, es que es raro que esté escrito ahí, esté presente y que esté ausente la especie 2. Bueno, filtrame la tabla especies, donde especie 1 sea mayor o igual a 1, donde esté presente sin importar la abundancia, y la especie 2 sea sí o sí 0. Entonces, ahí me aparecen los sitios, ¿bien? Bueno, para agrupar y para sumarizar. Acá vamos a usar la tabla vuelos. Esta tabla pareciera que da los vuelos y los horarios en los que salen y demás. A ver, vamos a hacer como una pequeña... A ver, no sé si me va a abrir. Acá está, porque es como bastante grande, ¿sí? Horario salido, horario programado y demás. Bueno, la idea es que yo quiero agrupar todos los valores de la tabla vuelos y que me las devuelva por año, mes y día. Y yo lo paso y lo veo. Fíjense que es posible que no vean ningún cambio, porque esto no es filtrar, esto me agrupa las columnas, y lo que hace, si uno utiliza ese group by, es que de golpe mis datos están agrupados como yo les dije, ¿no? En los grupos que yo les dije. Tomen año, mes y día como agrupación, entonces todos los datos quedan agrupados ahí. Fíjense, eso sí, entonces todos los análisis que yo haga después de esto, me los va a tomar como grupo, no me los va a hacer por separado. Fíjense, por ejemplo, que acá en esta tabla me aparece group, está agrupado por esto, ¿sí? Por año, mes y día. Fíjense que antes no me decía que estaba agrupado, ¿bien? Entonces, si yo ahora, por ejemplo, quiero saber la media, simplemente tengo que sumarizar por día, porque así llamé esta nueva tabla agrupada, y el atraso sea la media del atraso de salida, ¿sí? Entonces me va a salir de esta forma. Me va a dar un dato sumarizado de la media para cada año, mes y día, que serían los factores que yo le dije que me agrupe la información, ¿bien? Entonces está bastante interesante usar esto, bueno, para tener estas pequeñas como ideas de, bueno, cuáles son las medias, cuál es el desvío, cuáles son los valores máximos, los mínimos. Le puedo meter como bastantes fórmulas, ¿sí? Y siempre agrupando, siempre que sea agrupando. Acá, por ejemplo, agrupo por destino, agrupado por destino los vuelos, y acá le digo que me sumarice, o sea, que me dé un valor que se llame una columna distancia, donde tenga la media de la distancia, y otra columna atraso, donde tenga la media de atraso de llegada. ¿Bien? Que esto acá está. Entonces, me lo agrupo por esto, que me parece que debe ser destino. Le dije que me dé el conteo y que me dé la media de distancia y la media de atraso. ¿Sí? Bueno, esto en realidad es como mucha práctica. Estamos más bien como investigando un poquito de qué se tratan estos paquetes, y seguramente después ustedes cuando estén trabajando con su tabla le vean el uso más práctico, ¿bien? Porque medio que a mí tengo que decir que no me dice absolutamente nada de esta tabla, pero bueno, es que quede medio cuál es la función, cómo se utiliza y cómo se expresa, y seguramente en algún momento para nuestra tabla de trabajo sirva. Bueno, y esta creo que es la última, y ya estamos. Bueno, desagrupar siempre, porque recuerden que si uno agrupa para sacar estos valores medios, estos valores de desvío, lo que sea, tu tabla queda agrupada. Entonces, cualquier otro análisis que hagas a futuro lo va a hacer tomando en cuenta esta agrupación, ¿no? Entonces, eso te puede llevar a errores o a falsos resultados. Entonces, siempre utilizar un grupo. ¿Bien? Después de que lo agrupás, sacas todo lo que querés, lo desagrupás poniendo un grupo y el nombre de la tabla que estás desagrupando, ¿sí? Bueno, y por último tenemos entonces esta función que es mutate, que es para si yo quiero armar, por ejemplo, una columna nueva en base a columnas ya existentes en la tabla. En mi caso lo que quiero es hacer una columna que me dé la abundancia total por sitio, ¿sí? O abundancia total. A ver, veamos qué es lo que hice. ST abundancia. Ahí está, ¿ves?
Entonces, lo que dije es, haceme una columna nueva, que se llame abundancia total, en donde yo sume los valores que tengo de las otras columnas de especie, ¿sí? Entonces, acá estaría. Estos serían los valores totales. Si yo esto además lo sumo, que me da este valor, después le digo, bueno, haceme otra columna en la cual se llame frecuencia y sea la abundancia total, que era esta columna que yo usé nueva, dividido el total, total, total. Y con eso saco como una frecuencia. Y acá me dice que no. Ah, pero ¿por qué? ¿Por qué les parece que me dice que no? Bueno, me parece que los perdí. ¿Alguno se da cuenta de por qué me dice que no encuentra abundancia total? No está, dice el objeto. Bien. No está registrado, Entonces, no está. O claro. sería que no está, ¿cómo se llama esto? No lo, con la flechita, no lo asignó. Exacto, no está asignado. Fíjense que acá yo guardé la nueva tabla con abundancia total como si fuera especie abundancia, ¿no? Pero acá cuando le digo armame una columna que sea frecuencia, estoy utilizando la tabla de especies, la cual no tiene esta columna abundancia total. Entonces si yo acá le pongo especie a abundancia y lo corro, Ahí. me aparece otra, ¿sí? Si yo esta no la grabo, no le hago eso de asignación y vuelvo a llamar especie abundancia, fíjense que no está esta de frecuencia, ¿sí? Entonces, cada vez que hagan esto de mutate o lo que sea que quieran hacer y quieran guardar la tabla resultante, recuerden de usar la flechita y ponerle un nombre nuevo. ¿Bien? Bueno, y acá tenía una pregunta práctica, como para tratar de ver cómo les parece de hacer. No sé si quieren hacerla o se las dejo para la casa de tarea y mañana la vemos. O, bueno, la vemos el viernes. ¿Quieren intentar hacerla ahora? No sé si están con ánimo. O todos pusieron silencio y se fueron a tomar el té. Esa es otra. Lau, hay varios chicos que dijeron que se desconectaban Se porque iban. tenían que desocuparse. Bueno, Igual, si les parece a los chicos que quede para que lo hagamos, cuando dale. veamos de nuevo el video, Bien. para repasar. Y así los otros que tengan que desocuparse ya están libres. Dale. Recuerden, chicos, que el link va a ser el mismo toda la semana, ¿sí? Así que mañana, si pueden, tratemos de desconectarnos 5 minutos antes, así también nos desocupamos. Porque más o menos estamos a tiempo, digamos, de lo que tenemos que desocupar. Pero hoy empezamos Sí. 15 minutos después. Sí, es verdad. Así Empezamos que, un poquito más tarde. Pero bueno, sí. muchas gracias a todos. Y bueno, queda ahí ese pequeño trabajo práctico. Si quieren, mañana lo revisamos antes de empezar la parte de estadística. Y bueno, cualquier consulta, ya saben, escriben sin problema y vemos de solucionar. ¿Bien? Bien, bien. Chao, hasta luego, gracias. Bueno, chicos, muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Chao, Lau. Chao, chicos. Chao, hasta luego.